el día de hoy. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Y junto con saludar a, bueno, senadores, senadoras, a la subsecretaria, equipo de la subsecretaría, el equipo de, obviamente, la Secretaría de la Comisión y de la Biblioteca. Tenemos cuenta, ¿no, secretaria? Sí, señor presidente. Ingresó el proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia en segundo trámite constitucional, originado en mensaje de la expresidenta de la República, señora Michelle Bachelet, boletín 11.424-17. Del mismo modo, tenemos una carta del honorable senador señor Navarro, en la que hace presente que estamos a pocos días de iniciar el mes de octubre, mes en que revive la fuerza con la que la ciudadanía planteó urgencias sociales a través de la revuelta popular que inició el 18 de octubre del año pasado. En ese sentido, solicita retomar el tratamiento de proyectos y temáticas enfocadas en revisar el actuar de agentes de seguridad y garantizar el correcto ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. Para ello, propone citar a las autoridades de gobierno, al Poder Judicial, a las Fuerzas Armadas y Carabineros, de los organismos internacionales y nacionales que elaboraron informes sobre la situación de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones sociales, a fin de analizar si las recomendaciones de dichos informes fueron recogidas por el Gobierno de Chile. Eso sería en cuanto a la cuenta, señor presidente. Bien, muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Ese proyecto de ley, presidente, está en nuestra comisión. ¿Sí? Que sí, ¿no? Sí. Que di cuenta del negacionismo, sí, lo tenemos nosotros. Claro, Lo que habla el senador. Ese fue que fue aprobado en la Cámara de Diputados, ¿cierto? El negacionismo, sí, ese está en la comisión de nosotros. Y el senador Navarro solicita retomar en las audiencias que se hicieron el año pasado con ocasión del estallido social, para ver si los informes de las distintas entidades que recogen el pronunciamiento del gobierno. Perfecto. Yo lo que quisiera es, una vez terminado el proyecto de reforma, el que estamos tramitando ahora, antidiscriminación o la reforma a la ley Zamudio, poder poner en tabla otros proyectos como este, y también lo había solicitado anteriormente el senador Moreira, uno sobre reconocimiento de un pueblo originario. No recuerdo si era el de Huilliches. Huilliche. Claro, que son proyectos, ojo, lo quiero adelantar, son proyectos complejos, no son de fácil despacho, son proyectos de mucho debate, que requieren que le dediquemos tiempo, en el fondo, escuchar, audiencias, no son proyectos simples, ninguno de los dos, pero para eso quisiera primero terminar el que estamos tramitando, y por otro lado, preguntarles si tendrían la disposición, si hay un quórum mínimo de 3 senadores para convocar los días jueves en la tarde, de 3:30 a 5:30, o de 3 a 5, más o menos mantener este mismo horario para estas otras sesiones más temáticas sobre derechos humanos, que es una pendiente del uso de la fuerza, hasta todo el tema de los informes de derechos humanos de cara al estallido social. Bueno, hay varias materias que son más sesiones temáticas, digamos, sin trámite de proyecto de ley. Entonces, viendo horarios, como también la presidenta nos convoca a sala normalmente los jueves en la mañana por sesiones especiales o alguna otra, el espacio que va quedando es los jueves en la tarde. Eso es lo que estoy viendo, para que no tope también con otras comisiones los otros días. Esa sería mi propuesta, como para acoger también las solicitudes que van haciendo legítimamente los colegas. Los jueves de la tarde, presidente, nosotros tenemos a las 4 la Comisión de Mujer y Equidad de Género, de 4 a 7. Ajá. Presidente. Sí, senador Moreira. Bueno, yo no tengo pues yo siempre les he dicho que yo no tengo ningún problema, pero creo que el jueves, y este jueves también tenemos sesión en la mañana. Tratemos, bueno, que estoy pensando en mí, no sé lo que pensarán los demás, pero en una de esas lo hacemos el jueves, el viernes, no sé, pues si puede ser hoy, el viernes en la tarde, tipo 3 de la tarde, una cosa así. De 3 a 5 puede ser. De 3 a 5. ¿Ah? De 3 a 5, Iván. El viernes de 3 a 5. Claro. Porque así mañana, el viernes, uno lo dedica a hacer llamadas en la región, todo el cuento. Yo no tengo ningún problema este viernes de 3 a 5. Y ahí vamos acordando las otras sesiones semana a semana.
Sí. Bien. Yo no sé si había una solicitud de no sesionar los días viernes, no sé si eso sigue o no sigue. Sí. Yo tengo un problema que muchas veces tengo de sesión de seguridad los viernes de las 3 de la tarde, solamente lo pongo como antecedente. Ya. ¿Y los jueves, Felipe? ¿No? Los jueves lo tengo más abierto. Normalmente estoy viajando a la Araucanía los jueves, pero me podré conectar desde allá y podré hacer algo, pero en el fondo tengo actividades más bien en la Araucanía. Ya. Pero los viernes, a veces a las 3 tengo esta sesión de seguridad, porque a veces nos ponen la seguridad los martes, cuando tenemos mucha sala, tenemos que moverla para el viernes. Ya. Podrían ser los jueves, presidente, y yo por último me voy a las 4, 4 y cuarto, por ahí, de 3 a 4. Claro, también puede ser. Bien, yo voy a hacerla a través también de sus equipos, sus asesores, tratar de coincidir. A veces no vamos a poder los 5, pero al menos yo necesito el quórum de 3 para... Claro, y por último, si es importante para recabar algún acuerdo, se consigue algún reemplazo, esas flexibilidades las podemos ir haciendo. Bien, no sé si hay otro punto sobre la tabla, se ofrece la palabra. ¿Están usando, senador Moreira? ¿Cómo? ¿Una cuchara? ¿Sí? No, es que estoy preparando un cafecito. No tuve tiempo de almorzar el día porque a mí me gusta estar a la hora en las comisiones. Estoy tomando un cafecito. Está muy bien, está muy bien. ¿Se ofrece la palabra? Y también la manzana prohibida. Está buena para la franja esa, señor Moreira. Está bien. Bien, si no hay más puntos, entonces vamos. Entiendo que nadie más ha pedido la palabra por la cuenta, que no alcanzo a ver a todos. No, señor presidente. Estamos, sí. Ya. Entonces retomemos donde estábamos. Habían algunas indicaciones pendientes, entiendo hubo avance con algunas. Sí, presidente, en la indicación 23 que está aprobada, la señora subsecretaria había hecho un punto sobre que tuviéramos una conexión con el artículo primero. Entonces se propone, como está destacado en azul en la columna tercera, diría, en ningún caso constituirán discriminación las medidas especiales o acciones afirmativas adoptadas por los órganos del Estado en virtud del inciso final del artículo primero para garantizar en condiciones de igualdad el goce o ejercicio de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales de grupos que así lo requieran, siempre que tales medidas no impliquen el mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y que no se perpetúen después de alcanzado sus objetivos. Sería una propuesta de la Secretaría, yo no sé si les parece o lo dejamos como está. ¿Presidente? Sí, subsecretaria, ¿no? Sí, yo desde el Ejecutivo simplemente agradecer la propuesta de la Secretaría y señalar que estaríamos de acuerdo. Bien. ¿Cuál es el inciso final, presidente? El inciso final del artículo 1. No alcanzo a ver bien, ¿no? El inciso, ¿cuál dice usted, senadora? El inciso final del artículo 1 que invoca ahí la indicación. Lo tiene su... ¿Se ve? Ahí lo marqué con color morado. ¿Ya? ¿Pero esto lo mandaron ustedes? No, o sea, esto es lo que está aprobado, lo que acabamos de poner aquí está aprobado por la comisión. Que el inciso final diría, los órganos del Estado en el ejercicio de sus competencias podrán elaborar acciones, prácticas, políticas y medidas afirmativas que tengan como objeto garantizar y asegurar los derechos de personas o un grupo de personas de acuerdo a las categorías establecidas en el artículo 2. Ese lo voté en contra yo, ¿no es cierto? Sí, ya lo votaban, ya pasó ya. Pero yo lo voté en contra ese. Sí. Con una abstención, senador. Y ahora veamos la indicación. Bien, entonces, ¿habría acuerdo con esa propuesta de la Secretaría? Sí. Bien. Escúchame, pero yo mantengo mi posición, ¿eh? No, sí, eso, lo que pasa es que eso ya lo votamos, ¿no? Eso ya lo votamos.
Y ya Claro, está. había que hacer una propuesta de redacción, y esa es la Ah, propuesta. de redacción, perfecto, perfecto. Estamos ok, entonces. Está Se bien. aprueba entonces con la misma votación, ¿o no? Sí. O sea, está Ujú. votado 3-1 el artículo 23. O sea, la indicación. Sí, Nos faltó menos. la indicación 23. Ujú. Claro, y no alcanzó a votar el senador Felipe Cast, parece, ¿no? Sí. Si quiere, tomo la votación mejor para esto, señor presidente. Bueno, me parece mejor, bien. Senadora Muñoz, ¿cómo vota? Por favor. Senador Cast, ¿cómo vota? A favor. Senador Moreira, Abstención. senador Navarro, senador Navarro, ¿cómo vota? No lo veo, senador Navarro. Señor presidente, ¿cómo vota? A favor. Queda aprobado por 3 votos a favor y una abstención. Ahora sí. ¿Aló? Sí, ¿Terminaron de votar? sí, señor senador. Ya. A favor en todo caso, sí. No. Bien, ahí se consigna en el acta. ¿Avanzamos entonces a la otra indicación? Después habíamos quedado pendiente la indicación 25. La indicación 25 de las honorables senadoras señora Muñoz de Álvarez y señores Insulza, Latorre y Navarro, por 2 circunstancias. Una por el tribunal competente y otra por la legitimación activa. Presidente. Sí, su secretaria. Sí, respecto de eso, complementar lo que dice la secretaria en el sentido de que hubo un acuerdo en la comisión de que a instancias del acuerdo de la comisión en conjunto con el Ejecutivo, no solamente se iba a tratar la indicación número 25, sino que está en relación con la indicación 27 y la indicación 28 e inclusive la indicación 29. Hasta donde yo tengo información, hubo una reunión donde se trataron estas distintas indicaciones y habría una primera aproximación donde no se alcanzó a discutir sobre la indicación número 29, sí sobre la 25, 27 y 28, con algunos alcances. Independiente de, digamos, yo quisiera pedirle, independiente de que obviamente todos los asesores que participaron de esa discusión pudieran obviamente pronunciarse, pedirle que junto con que el asesor Mario Bustos pudiera presentar de parte del Ejecutivo esa discusión, pedirle permiso, presidente, para que desde el Ejecutivo nosotros pudiéramos exponer brevemente una como matriz, un mapa conceptual en realidad, de todas las indicaciones que el Ejecutivo hizo en términos del procedimiento de este proyecto de ley, en fondo que reforma el procedimiento que tiene la ley 20.609 hoy día vigente, porque de otra manera, ir indicación por indicación, si no podemos tener la visión completa de las indicaciones del Ejecutivo, puede ser dificulta en el fondo la comprensión de cada una de las indicaciones. En cambio, que si podemos tener este panorama general, que nosotros podemos presentarlo a través de este mapa conceptual, que es de este estilo, mire, así con cajitas y flechitas. Si pudiéramos compartirlo brevemente, ¿podría ser? Muy bien, sí, no hay problema y aprovechamos de hacer la propuesta conjunta que se elaboró. Claro, no sé si prefieren primero hablar de la propuesta o prefieren ver esto.
como usted quiera. No, si quiere, si le parece bien mostrar su mapa de indicaciones y eso ayuda a contextualizar y luego entramos en las indicaciones. Lo importante, eso sí, es como para llegar luego a las indicaciones para ir. Sí, por supuesto. Quedaron pendientes. Ya, voy a entonces compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve bien, súper bien. Sí, ya, qué bueno. Y, presidente, si me permite, le quiero pedir a Mario Bustos que la pueda explicar para ser más breve, porque si me pongo a explicarla yo voy a demorarme un poquito más. ¿Me parece? Sí, adelante, adelante. Gracias, señor presidente. Tengo que apagarme y no sé cómo. Dame un segundo. Ahí. ¿Ahí sí? Por su intermedio, señor presidente, saludo a todos los integrantes de la comisión y a las personas que asisten vía virtual a esta sesión. En primer lugar, nosotros al generar la propuesta entendemos que el derecho nacional en vías de procedimiento establece tres grandes ámbitos de cómo resolver los problemas jurídicos. Uno, que es la regla general, son los llamados juicios ordinarios, en donde en principio se ventila la generalidad de las cuestiones de trascendencia jurídica que los particulares quieren presentar al juez para que lo resuelva. Por otro lado, hay ciertos asuntos que tienen una particular urgencia en su tramitación, más que un juicio ordinario, y que por lo tanto requieren una solución excesivamente rápida para que la pretensión de las partes sea efectivamente eficaz. Y por último, están los procedimientos ejecutivos, que solamente lo menciono porque no vienen al caso, que básicamente son para cobrar deudas. En ese sentido, existen entonces estas tres grandes sedes, pero nosotros nos queremos detener solamente en dos. Una es la sede ordinaria y otra es la sede, si se quiere, sumaria o de urgencia. La sede ordinaria, por regla general, es la sede que está naturalmente llamada a resolver cuestiones que tienen que ver con problemas de fondo de las personas, esto es, problemas complejos, y que el juez y las partes requieren un tiempo relativamente razonable y pueden esperar para la resolución porque se requiere un material probatorio importante que tiene que venir de las partes, el juez tiene que hacer un proceso reflexivo importante, consensuado, con las partes muchas veces acabado para poder resolver de la mejor manera y además son procedimientos que en general su sentencia siempre es inmutable. Y por lo tanto, ese es un procedimiento en donde, por ejemplo, clásicamente se ven cuestiones profundas como las indemnizaciones de perjuicios. ¿Por qué? Porque cuando hay un ilícito civil, cuando una persona daña a otro, muchas veces es complejo probar la existencia del delito, probar la entidad de los daños, qué clase de daños son y si son imputables a la persona a la que estoy demandando. Muchas veces estos juicios también son muy largos en el sentido técnico porque se requieren acreditar daños que en principio su prueba también requiere un esfuerzo importante de las partes y del juez. De las partes para tener a su disposición toda la prueba necesaria para acreditarlos y del juez para evaluarlos de la forma más adecuada para el interés de todas las partes y particularmente de la parte demandante. Típico caso de eso es el daño moral, el daño que afecta a la esfera extrapatrimonial de las personas y que no es ponderable en dinero. Por otro lado, casos de procedimientos sumarios o de urgencia que requieren una tramitación excesivamente rápida para que sea eficaz son, por ejemplo, aquellas materias que se hace cargo de recursos de protección. Eso no quiere decir, empero, que en los procedimientos ordinarios las personas
puedan esperar para siempre, sino que puedan tener una tramitación un poco más somera, reposada, porque no hay una urgencia tan, pero tan excesivamente brutal, si se quiere, como en estos otros, y hay elementos jurídicos que el juez y las partes tienen que estudiar más reposadamente. En esa lógica, y sin perjuicio de eso, en los juicios ordinarios en general se establecen las llamadas medidas precautorias o las medidas prejudiciales que tienden, en principio, a aminorar los perjuicios que se pueden derivar en el estudio más sopesado que tienen que hacerse los antecedentes antes de llegar a la sentencia. Muchas veces, sin embargo, esas medidas prejudiciales y esas medidas cautelares, precautorias, son insuficientes y por lo tanto el legislador establece estos procedimientos un poco más de urgencia. En esa lógica, cuando uno revisa el articulado de la actual ley de no discriminación, uno tiende a pensar, y así lo pensó el Ejecutivo, que la ley actual de no discriminación ofrece un procedimiento más bien cautelar, un procedimiento más bien de urgencia, en el sentido de que hay una materia urgente, de mucha premura para resolverla rápidamente, y que por lo tanto la tutela cautelar que ofrecen los juicios ordinarios no es suficiente para arreglarla y solucionar el asunto con satisfacción para las partes. En ese sentido, entonces encontramos que en el texto actual de la ley de no discriminación hay un híbrido, si se quiere, que toma muchas cosas de la regulación actual del recurso de protección, que es en Chile la sede cautelar por excelencia, donde sabemos que la gran mayoría de las cuestiones de urgencia se decantan por el recurso de protección, como por ejemplo la petición de informes al requerido, al igual que hace la Corte de Apelaciones en el recurso de protección. Sin embargo, en atención a eso, uno pudiera pensar entonces que una materia compleja como la indemnización de perjuicios no debiese tener cabida en este procedimiento. ¿Por qué? Porque, por lo que ya dije, la indemnización de perjuicios muchas veces requiere un análisis muy sopesado de las partes, un análisis muy elaborado desde el juez para dar por acreditado el daño, la causalidad y la entidad del daño, y por lo tanto el juicio sumario muchas veces no es la sede idónea para eso. Sin perjuicio de ello, nosotros como Ejecutivo entendemos la sensible petición que han tenido muchos de los grupos que les interesa usar esta ley, de que haya indemnización de perjuicios en este procedimiento. Y por lo tanto, el Ejecutivo aceptó esa visión y trató de elaborar esta propuesta en donde se toma un poco de lo mejor que se puede tomar de la sede ordinaria, que entendemos que es la sede natural para pedir la indemnización, y la sede cautelar, que es la sede natural para dejar sin efecto el acto que se acusa como discriminatorio. En ese sentido, nosotros pensamos que la opción de la acción indemnizatoria debiese tenerla siempre el interesado. O sea, el afectado debiese pensar si le conviene o no intentar una acción de indemnización en este procedimiento o intentarlo en la sede natural, que es la sede ordinaria. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos y tratamos de reformular la ley de no discriminación atendido su énfasis natural, que es encontrar una solución rápida para dar o dejar sin efecto el acto discriminatorio, tenemos que pensar también que una acción de perjuicios muchas veces no va a ser fácilmente probada por el demandante de este juicio con una alta expectativa de que su pretensión indemnizatoria se vea frustrada, porque este procedimiento de no discriminación, como debiese tener un impulso mucho más rápido,
muchas veces va a ser que el mismo haga que este demandante no pueda aprobar todo su perjuicio, el juez no entienda que se ha suministrado toda la prueba y por lo tanto va a rechazar la acción indemnizatoria presentada. En esa lógica, nosotros reformulamos el procedimiento haciéndonos cargo de ciertas hipótesis de indemnización que sí podrían ser admisibles en este procedimiento de no discriminación, pero evitando el riesgo que se puede correr en que la parte demandante vea frustrada su pretensión indemnizatoria por causa de no poder en este procedimiento acreditar todos sus perjuicios. En esa lógica, nosotros primero, si ven la lámina, establecemos dos cosas claramente diferenciadas. Una es la acción de no discriminación, está en un lado de la lámina que tienen a su disposición, y por otro lado, la acción de no indemnización. Este procedimiento, en principio, lo que queremos, o la idea del Ejecutivo, es reglar la acción de no discriminación y señalar en qué casos puede una acción foránea, como la acción de indemnización de perjuicios, hacerse valer conjuntamente, haciéndose cargo ciertamente del carácter de urgencia de esta acción. Bueno, sin perjuicio de que la semana pasada se rechazó el objeto que el Ejecutivo pensaba para esta ley, para esta acción, perdón, que era exigirle al tribunal que cese o deje sin efecto el acto, o si es una mención, ordene la realización. Entendemos que igualmente las pretensiones respecto a esta acción indemnizatoria debiesen ir por ahí, con un plazo de presentación relativamente acotado, que es el que actualmente tiene la ley, no innovamos en esa materia, de 90 días corridos, atendido que este es un recurso de urgencia. Señalamos y precisamos el juez competente, ampliando la competencia tanto a el domicilio del demandado como el del demandante, y que elija ello el demandante a efectos de permitir un mejor acceso a la justicia al demandante. Requisitos de interposición los expresamos porque la ley actual no lo señala con precisión. Primero, señalar que son los requisitos generales del Código de Procedimiento Civil, que como se votó la semana pasada, es la regla supletoria, básicamente que sea por escrito, y en caso de urgencia, atendido que esta, volvemos al caso que es una acción cautelar de urgencia y por lo tanto debiese tener los menos obstáculos posibles para su interposición, señalamos que pudiera hacerse valer en forma verbal, especificando además que el funcionario del tribunal tiene que levantar un acta de esta interposición verbal. Esto básicamente entendemos que es un poco más excepcional, por cuanto la ley de tramitación electrónica y la última ley a propósito de la pandemia permiten la interposición siempre por medios escritos, pero se pensó así básicamente para las comunidades, regiones o localidades que el acceso a Internet sea limitado y por lo tanto que eso no sea un óbice para intentar la acción. Conjuntamente con esta acción, nosotros ideamos un sistema en donde se le permite al demandante decir, en este procedimiento yo puedo acreditar ciertos daños. ¿Por qué? Porque nosotros nos pusimos en tres grandes hipótesis. Uno, cuando la persona no quiere por ahora, pedir indemnización de perjuicios porque lo que le interesa es paralizar el acto. En ese sentido, entendemos que esa persona quizás no quiere pedir indemnización en este procedimiento, pero sí quiere hacerlo con posterioridad. Por lo tanto, entendemos que no podemos forzarla a eso. Por otro lado, puede haber casos en donde la persona diga, sí, yo quiero paralizar el acto discriminatorio, pero además tengo antecedentes para acreditar ciertos daños. Y por lo tanto, en ese caso, nosotros le decimos, perfecto, en ese caso, usted presente su demanda de discriminación y además presente su demanda de indemnización de perjuicios. Y hay un tercer caso en donde puede ocurrir que lamentablemente la discriminación ya se haya materializado. Entonces a la persona no necesariamente le va a interesar tanto este procedimiento, sino que le va a interesar derechamente pedir en la vía ordinaria
la indemnización completa con todos los daños y en base a la regla general. ¿Por qué es importante, entendemos nosotros, ello, analizarlo? Porque puede haber casos, por ejemplo, en donde la víctima, por ejemplo, es excluida de un trabajo por una causa de no discriminación. En ese caso, por ejemplo, esa persona quiere paralizar ese concurso que está participando para evitar que siga adelante y por lo tanto tener chances de que más adelante igualmente pueda adquirir el puesto al que está concursando. Ahí la acción de no discriminación tiene todo su sentido de rapidez para evitar que ese concurso se concretice. Por otro lado, puede que ese concurso se haya hecho y por lo tanto lo que le importa a esa persona es acreditar un conjunto de daños, como por ejemplo el daño moral, como por ejemplo también las pérdidas de dinero que esa persona pudo haber tenido por no haber podido ingresar a ese cargo, lo que típicamente la doctrina civil conoce como el lucro cesante. Esos daños son excesivamente complejos de determinar en un procedimiento de urgencia y por lo tanto en ese caso decirle a ese demandante que vaya a este procedimiento de urgencia como el de no discriminación puede que sea refractario para sus intereses porque lo más probable es que su acción va a ser frustrada y por lo tanto entendemos que igualmente habría que dejarle abierta la puerta a esa persona para irse a la vía ordinaria y probar esos daños, habida cuenta que muchas veces ese concurso que estaba postulando ya va a estar cerrado y lo que le importa más bien son los daños. Volviendo al tronco general del procedimiento de no discriminación fundamental, regulamos una especie de procedimiento cautelar que tuvo muy en mira lo que es la tutela laboral, por ejemplo, y tuvo muy en mira lo que son los procedimientos cautelares dentro del mismo Código de Procedimiento Civil. O sea, hacer la audiencia rápidamente y esa audiencia que en principio sea para conciliar, si se pudiera, que llegar en acuerdo, se ofrezca la prueba que hubiera presente y el juez, si estima pertinente, señale que si hay puntos sustanciales pertinentes controvertidos para decir que va a haber una audiencia de prueba, o bien, si no encontrare que hubiera controversia, dictar inmediatamente sentencia. Y a su turno, a esa tramitación se somete también la acción de indemnización, porque la idea de lo que el Ejecutivo genera es que la acción indemnizatoria se tramite conjuntamente con esta acción, pero que la acción de no discriminación no pierda su norte, si se quiere, como una acción de urgencia. Y por lo tanto, que esta acción sea lo más rápido posible. Y por último, para encerrando, de ahí podemos volver a este cuadro cuando ustedes lo estimen pertinente, se detallan y reformulan algunas cuestiones que la ley está un poco tratadas de una manera muy vaga para efectos de darle más precisión al texto y en lo posible que la sentencia que haya en primera instancia sea bien sólida, pensando en los recursos en segunda instancia y evitar de esa forma que el acto discriminatorio o la indemnización concedida en la primera instancia por vía de recurso, por ejemplo, pueda ser revocada por defectos de forma. Por ahora, señor presidente, quisiera expresarlo solamente y dejarlo hasta acá, sin perjuicio de que cuando usted lo estime pertinente, volver a ver y retomar puntos varios a propósito de cómo vayamos avanzando en la discusión de las indicaciones. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchísimas gracias por la presentación. Si es posible compartir también ese material a través de la Secretaría con todos los senadores de la comisión. Sí, claro. Lo agradeceríamos porque ayuda a tener un mapa justamente más global. Ahora, claro, mi propósito es ir avanzando indicación por indicación y ir viendo en qué puntos tenemos obviamente una visión compartida y en qué puntos hay diferencia, ir zanjando la indicación por indicación. Vamos entonces a la indicación, a la propuesta conjunta que se elaboró para la número, si no me equivoco, la 25.
25, 27, 28, claro. ¿Quiere que vayamos nosotros, presidente? Bien, o sí, como quiera, o la secretaria, no sé si la tiene a mano, como para ir revisándolo. ¿Sí, mira? Subsecretario, usted la puede compartir porque yo no la... De acuerdo, la comparto. Bien, o si la tiene a mano su secretaria, la vemos con usted, pero es importante que la secretaría la tenga también, como toda la... Sí, a mí, perdón, señor presidente, se me la mandó Ian, pero lo está compartiendo Susana y ella no, parece que no la está con mal en internet. No hay problema. Voy. Esto, ¿no? Ahí está. Ya. Presidente, señalar simplemente que esto es el documento, no sé si es el final de hoy día, ¿sí? Pero esto es lo que en fondo se llegó a acuerdo la semana pasada. Entiendo que puede haber algún alcance en relación a algunos, no directamente al articulado, sino que en relación como a la comprensión de este articulado. Y aquí, básicamente, en el texto vigente, que está en la letra... que está en verde, ¿verdad? Y el resto son cosas que se modifican por las indicaciones, tanto, en el texto azul, el texto aprobado por la comisión, y en el texto rojo las modificaciones a plantear de acuerdo a las indicaciones del Ejecutivo y que se conversaron con las indicaciones de los parlamentarios. Y aquí nuevamente, Mario, te pido que brevemente pueda, presidente, si Mario puede ir, que participó en la reunión, señalándolo. Bien. ¿Les parece ir primero con la 25, en primer lugar? Sí. Presidente. Sí, adelante. Gracias, presidente, por su intermedio. La reunión que tuvimos fue a propósito del mandato de la comisión con dos asesores del senador Navarro, con su asesora senador Latorre y con el asesor de la senadora Muñoz. En ese sentido, consensuamos un texto, solamente nos quedó por definir algunos puntos menores, pero a pie de página, y por lo tanto entendemos que en principio la indicación como está presentada expresa el sentir de los partícipes de esa instancia. En ese sentido, en primer lugar, respecto a la indicación número 25, señalar que sin perjuicio que se rechazó la indicación del Ejecutivo respecto al objeto de la ley, nosotros estamos manifiesto a ello, se redactó de otra forma, pensando en la lógica de los asesores y las indicaciones de los senadores Muñoz e Insulza, la Torre Navarro, y lo que se hace es tomar esa indicación, manifestarla como está ahí, pero dejarla hasta el punto seguido, propiamente tal, básicamente porque el tema de el tribunal competente, entendemos que para un mejor orden en la lectura de la norma, dejaron un artículo aparte, en el sentido de que cada artículo, y aquí en adelante cada norma de esta ley, tenga únicamente como objeto el título de cada artículo. Así, por ejemplo, esta acción y esta nueva propuesta, como trata solamente la acción de no discriminación arbitraria, solamente regular ese ámbito de aplicación y dejar el tema del tribunal competente y otras materias a otros artículos que enseguida se explicarán.
se acogió esa propuesta. También se hizo propio lo que hizo la comisión en las sesiones anteriores de ampliar el catálogo de clases de discriminación. Como ustedes pueden ver, se comparte que la titularidad para esta acción abarca también toda forma de discriminación de la señalada en los artículos 2 y 3 de esta ley. La integración 26 está aprobada con los alcances que se hicieron la sesión anterior. La 27, por lo dicho antes, se mantiene en general la propuesta del Ejecutivo, pero básicamente pensando en eliminar de la indicación que abre este título, que es la de acción de la discriminación, el tema del tribunal competente, para reservarlo a un artículo especial que aborda esta materia para mayor claridad de la norma. Y respecto a la indicación número 28, lo que se hizo básicamente es limpiar un poco el tema de la indicación para evitar malos entendidos respecto a la lectura que pueden tener terceros, en el sentido de establecer en el primer inciso, muy parecido a lo que hay ahora, básicamente la legitimación abierta respecto a la acción de no discriminación. Más adelante nos podremos referir a la acción de indemnización. Respecto a las personas naturales, el inciso segundo, estableciendo la legitimación de personas jurídicas o de grupos de intereses, y conservando el inciso segundo actual de la ley, que pasaría a ser tercero, en el cual se presenta la hipótesis en donde la persona que en principio está legitimada para presentar esta acción se encuentra imposibilitado para ejercerla, o también no son sus representantes legales. Por último, respecto a la indicación número 29, lamentablemente por un tema netamente de tiempo y por la complejidad de la indicación, quedó pendiente de discusión entre los asesores, y por lo tanto no hay una mayor, no pudimos desarrollar una propuesta adecuada respecto a ellos, sin perjuicio, en lo cual eventualmente podemos generar una propuesta a medida que también vaya avanzando la votación del articulado general de la ley. Eso por su intermedio, senador Latorre, presidente. Muy bien, muchas gracias. Se ofrece prefiero solo por el 25 para ir en orden como habíamos quedado. Si se entendió bien, si hay acuerdo, bueno, se ofrece la palabra, sino para poner en votación la indicación. ¿Mantengo el compartir pantalla o me salgo? Presidente, si quiere, seguimos nosotros compartiendo el texto en el comparado para que quede más ordenado y lo puedan ver. Ya. Bien, me parece. Presidente. Sí, senadora Adriana Muñoz. Sí, como usted propone ir por indicaciones, la indicación número 25 se mantuvo casi igual, solo que se elimina del párrafo final que señala: esta acción será interpuesta ante el juez del hecho en domicilio de la persona o grupo afectado. Eso es lo que en el acuerdo nosotros tenemos indicación grupo afectado, ¿cierto? Eso es muy importante porque en el artículo primero, el número 3, creo, donde está el objetivo de la ley, y donde se señala que es erradicar, prevenir, sancionar, reparar, promover la eliminación de toda discriminación en contra de cualquier persona o grupo de personas. O sea, es concordante y armonizante con el propósito, el objetivo de la ley. Entonces, eliminarlo yo no estaría de acuerdo, presidente. Bien, es decir, usted propone la original. Sí. Ya. Porque además las acciones que se presentan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también hay muchas acciones grupales. Entonces no es algo que no exista. Presidente. Sí, subsecretaria. Solo para aclarar, por su intermedio, presidente, a la senadora Muñoz, en el sentido de que no es que se haya borrado de toda la composición,
puesto que esto se cambió a lo que sería el artículo cuarto, que es la legitimación activa. En el nuevo inciso segundo se señala que la acción de no discriminación arbitraria podrá interponerse por una persona jurídica a través de su representante legal o por un grupo de personas naturales cuando éstas hubieran resultado directamente afectadas. Es decir, no es que se haya eliminado, sino que en la armonización de los artículos 3 y 4, y tercero bis y tercero ter, en la conversación sobre las indicaciones 25, 27, 28, se cambió al artículo cuarto, cuyo título, como decía Mario, en el fondo para efectos pedagógicos quedaría como legitimación activa, y por lo tanto se cambió ahí. No es que se haya borrado del contexto, ¿sí? Eso quería aclarar simplemente, y por lo tanto el artículo tercero queda como su título, acción de no discriminación arbitraria. Gracias, presidente y senador. Sí, justamente eso iba a aclarar, porque entiendo que el asesor de la senadora Adriana Muñoz no pudo ir a esa reunión particular donde vieron este punto, pero bueno, igual obviamente es harta información, entonces se entiende que el cambio, pero no sé si con ese cambio usted estaría de acuerdo, senadora Adriana Muñoz, si no, en el fondo tendríamos que... No estoy de acuerdo, porque son instancias distintas, por eso son artículos distintos. Ahora lo reagrupan en un solo artículo, me da la impresión, por inciso específico. Pero uno es la legitimación activa, ¿cierto? Y el 25 el que define la acción. La acción de no discriminación arbitraria, donde se presenta y se inicia, ¿cierto?, la presentación de una denuncia, ¿no? Entonces ahí también en esa acción tiene que ir el grupo, no solamente en la legitimación, porque además, si lo que yo bien leo, por lo que señala, lo que leí de la presentación de la subsecretaria, la legitimación activa también borra, porque lo que nosotros presentamos en la indicación de legitimación activa es la acción que podrá interponerse por cualquier persona o grupo de personas, por su representante legal, por su cuidador en caso de... Pero también vi de la propuesta de la subsecretaria que se borraba el grupo de personas. Entonces yo creo que es incoherente con el propósito de la ley y también con las acciones que ya se conocen en la Judicatura Internacional de acciones de no discriminación arbitraria. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa y planteo que quede especificado en todas sus instancias. Bien, bien. No, sí, así tendríamos que poner, en primer lugar, entiendo lo que corresponde, secretaria, poner en votación la indicación original, ¿no? Así es, señor presidente. Dependiendo del resultado, obviamente ahí vemos si se puede acoger como la otra propuesta, pero la que manda es la original presentada, ¿no? La 25. Sí, la La 25, 25, exactamente, claro. pero solo viendo el texto del artículo cuarto de la nueva propuesta, el inciso segundo, dice: asimismo, la acción de no discriminación arbitraria podrá interponerse por una persona jurídica a través de su representante legal o por un grupo de personas naturales cuando éstas hubieran resultado directamente afectadas. Lo repite la nueva propuesta en el artículo cuarto, que es lo que dice su señoría, que se elimina el artículo tercero. Lo recoge en otro artículo. Bien, bueno. Entonces, ¿quiere votamos la indicación 25 del presidente? Sí, votamos la 25. Lo otro que se había acordado en principio, que la indicación 25, donde dice dará lugar a, se iba a cambiar eso por facultará la interposición. Porque dice, artículo tercero, acción de no discriminación arbitraria, cualquier acción u omisión que constituya una o más forma de discriminación señalada en los artículos segundo y tercero de esta ley, dará lugar. Ese dará lugar lo habían cambiado por facultará la interposición de una acción. Yo no sé si lo mantienen o lo dejamos tal cual. No sé. ¿Cuál es la diferencia?
Presidente. Y yo entiendo que es importante que diga facultará. Eso es lo que... Sí, pero ¿su secretario? Sí, yo la verdad es que no recuerdo exactamente bien el contexto en que se dio eso, esa conversación el día lunes pasado, pero yo entendería más bien que esto es un tema de uso del lenguaje, simplemente porque dijimos, o sea, en su minuto se señaló que, pero no por nuestra parte, pero sí en la sesión, que el dará lugar es como si siempre tuviera que dar lugar, y en el fondo... Pero al final da igual, porque es facultativo siempre, aunque no lo diga la ley, si uno presenta o no presenta una acción. Por lo tanto, desde el Ejecutivo no tenemos mayor problema en que sea dará lugar o se facultará a. Es más enérgico facultará. Claro. Bien, eso lo... O sea, resolvemos primero lo de la indicación 25, incorporando ese cambio. ¿Está bien? Facultará. Ujú. Ya, muy bien. Entonces, votación la indicación 25, reemplazando, dará lugar por, se facultará. Senadora Muñoz, ¿cómo vota? ¿Por toda la indicación? La indicación 25. 25 suya. Sí, yo voto a favor. Senador Kass, ¿cómo vota? A favor. Senador Moreira, En contra, en contra. senador Navarro, senador Navarro, no lo veo. Señor presidente, A favor. queda aprobado por 3 votos a favor y 1 en contra. La indicación 25. Ya. La indicación 26 está aprobada. La indicación 27, que sería la propuesta para el artículo 3º. Dice, indicación 27, presidente de la República, que agrega un artículo 3º ter nuevo. El tribunal competente. Será competente para conocer de la acción de no discriminación arbitraria el juez de letra correspondiente al domicilio del demandado o del demandante a elección de este último. Presidente. Sí, su secretario, se ofrece la palabra. Gracias. Lo que pasa es que aquí en realidad, dado que se aprobó la indicación número 25, las conversaciones que se llevaron adelante no parecen no tener mucho mayor espacio, porque en el fondo lo que se señaló básicamente en estas conversaciones fue uno de los objetivos era poder separar a efectos pedagógicos, ¿verdad? En cada artículo por separado, la definición de la acción, luego la legislación aplicable, luego el tribunal competente y luego la legitimación activa. Al aprobar la indicación número 25, que señala que, como completa, ¿verdad? Que dice que esta acción, en su parte final, dice esta acción será interpuesta ante el juez de letras del domicilio de la persona, grupo afectado, reunió todo lo que viene como artículo 3º ter, artículo 4, el inciso 2, etc. Por lo tanto, no sé. Tiene razón. Creo que es lamentable porque en el fondo era parte de lo que se había conversado y el objetivo era que quedara establecido de manera pedagógica, al final, pero quedó todo en un mismo artículo. Gracias. Sí, puede hacerlo igual, perdón, igual pedagógico, pues, incorporando nada más que los grupos, lo que aprobamos en la 25, los grupos afectados. Con su permiso, presidente.
Sí, adelante, Susana. Lo que pasa es que no solamente se agrega lo de los grupos afectados al aprobar la indicación 25, sino que también se incorporó que esta acción sea interpuesta ante el juez de letras del domicilio o ante el domicilio del responsable de dicha acción o omisión. Por lo tanto, en el fondo, en la indicación 25, en el nuevo artículo 3, quedó tanto la definición de la acción como el tribunal competente como la legitimación activa, que eran los nuevos artículos 3 ter y el nuevo artículo 4. No sé si me explico. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Sí, presidente. Sí, senadora Adriana Muñoz. Yo creo que si volvemos a la propuesta de la señora subsecretaria, en realidad a mí creo que es bueno hacerlo de otra forma, a lo mejor otra arquitectura del artículo, pero lo importante es que quedara la redacción, lo que a mí me importa, es que quede en la definición de acción de no discriminación arbitraria, que también pueden interponerla los grupos, puede ser interpuesta por grupos. Entonces eso es lo que a mí me importa rescatar para decir toda la redacción, si eso se puede desarticular en un artículo 3 ter, no sé, pero a mí lo que me importa es que en la definición de acción de no discriminación arbitraria vaya esa definición, digamos, que pueda ser interpuesta por grupos. Entiendo, sí, de acuerdo. Ahora, como la indicación es del Ejecutivo, la pregunta es si, claro, si la retira por efecto de aprobar la 25 o... ¿Sí? Presidente, no son indicaciones, en todas sus partes, no son indicaciones del Ejecutivo, sino que lo que presentamos en colores era de lo que se había conversado a instancias del acuerdo que se tomó la semana pasada en esta comisión, en la conversación con los asesores. Entonces, claro, efectivamente la indicación número 27 es del Ejecutivo, pero tiene sentido en el marco de este texto que yo presenté antes, cuando compartí pantalla de los distintos colores, de la conversación que se llevó adelante. Entonces... ¿Siguiente? Sí, pues si es lo mismo, subsecretario, habría que agregarle a elección de este último, porque se da competencia al mismo juez, no hay cambio en eso. No hay ningún cambio. Solo que el gobierno en la indicación le agrega que será correspondiente al domicilio del demandado, nosotros le ponemos o grupo afectado, esta acción será interpuesta ante el juez de letra del domicilio de la persona o grupo afectado, o ante el del domicilio del responsable de dicha acción o omisión a elección de este último. Eso ahí no creo que haya mayor diferencia. Y luego la subsecretaria. No, que lo que entiendo que habíamos conversado la semana pasada, y justamente por la importancia de que no se prestara para mal uso las atribuciones de la ley que estamos empujando, era que siempre la víctima de discriminación sea la que lidere el proceso, porque si no se podía eventualmente incluso utilizar a la víctima por terceros. Entonces no sé si la subsecretaria en qué quedó eso, pero era un tema bien relevante que le dimos harta vuelta la semana pasada. El punto, claro, es como habíamos llegado a un acuerdo de revisar y si se podía producir una conversación, una redacción conjunta con los asesores, pero claro, yo en ese sentido tengo que respetar la indicación y en ese sentido la prioridad ahí la tiene una de las autoras de la indicación, que es la senadora Adriana Muñoz, porque su asesor no pudo participar de esa propuesta. Entonces, por eso quedamos... yo tengo que privilegiar en el fondo no la redacción propuesta por los asesores, sino que más bien la propuesta original, si es que la autora así lo insiste. Por eso digo, como ya votamos la 25, entiendo es incompatible la 27, pero no sé si podemos hacer algún ajuste con la propuesta que en rigor no la hemos votado, la propuesta de los asesores. Presidente. Sí, ¿no? Presidente. No. Sí, adelante. Sí. No sé. Una sugerencia que a lo mejor en el artículo 3 podríamos señalar que esta acción podrá ser interpuesta por la persona o grupo de personas,
sin mencionar el tribunal competente. Y el tribunal competente dejarlo en el artículo 3 bis, como viene la propuesta del Ejecutivo. No sé, ofrezco la palabra sobre esa propuesta. Presidente. Presidente. Felipe Cas. No, no, solamente que estoy leyendo la minuta que se acordó, los distintos asesores estuvieron dándole vuelta de la mejor buena fe, y en el pie de página número 2 justamente se habla sobre este tema. Se hace presente que se acordó que al tratar de la acción indemnizatoria para proteger justamente a la víctima se limitará el ejercicio de acción civil de manera que ésta no pueda ser presentada por personas jurídicas en representación del afectado, y que los miembros de los grupos solo puedan deducirla en tanto hayan sido víctimas del daño, sin poder utilizar a terceros. Entonces, simplemente para constatar lo que se conversó en el trabajo que se hizo, yo no participé directamente, pero mis asesores sí, entre semana y semana. A mí me parece bien la propuesta de la secretaria. Ofrezco la palabra. Presidente. Sí, subsecretaria. Sí, en ese sentido la propuesta de la secretaria, que es dejar el tribunal competente en el artículo 3 ter, como indicación del 27, y modificando esa la indicación número 25, cumple con ordenar, en realidad, porque dice lo mismo, pero es simplemente ordenar la lectura de la ley. Gracias, presidente. Bien. Se ofrece la palabra. No sé, senadora Adriana Muñoz, ¿le parece la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Disculpe que tuve que atender un tema urgente. Si lo puede repetir, Jimena, por favor. Sí, sacar, señora presidenta, sacar el tribunal competente al artículo 3 ter, y en el artículo 3 del que habla de la discriminación arbitraria, decir que esa acción podrá ser presentada por una persona o por un grupo de personas, sin mencionar al tribunal. El tribunal se puede dejar en el otro artículo. Ajá, está bien. Esta acción será interpuesta por la persona o grupo afectado, ¿eso? Exacto. Hasta ahí nomás. Sacando la referencia del juzgado. Exactamente. Muy bien, estoy de acuerdo. Sí. De acuerdo también por acá. No sé si lo ponemos en votación o habría un acuerdo unánime. No sé la opinión de senador Navarro, senador Moreira. Si quiere lo ponemos en votación, ¿no? Ya, entonces reabrimos debate, señor presidente, porque como ya está votado, reabrimos debate. Presidente, pero sí es lo mismo, ya está votado, ¿no? Ah, sí, no tiene razón. Lo que pasa es que me había quedado con la 27, como que hacíamos con la 27, porque no la hemos votado. Esa es la pregunta. Y ahora puede ir la 27, porque al quedar grupos arriba, ya se menciona a la persona o grupos de personas. Y el tribunal competente entonces quedaría en el artículo 3 ter. En el artículo 3 ter. Exacto. Bien. Entonces, señor presidente, perdón, con la misma votación que aprobamos el artículo, la indicación 25 se aprueba en esta modificación, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. No sé si hay de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo. El senador Cas también está de acuerdo. Senador De Cas. acuerdo. De acuerdo. El senador Moreira. Senador Moreira no está. Ya, entonces se aprueba por 3-0, por unanimidad, porque no está el senador Moreira y el senador Navarro. Bien.
Ya, Sí. entonces ahora la indicación 27 que agrega el artículo tercero T. Diría, el tribunal competente será competente para conocer de la acción de no discriminación arbitraria el juez de letras correspondiente al domicilio del demandado o del demandante a elección de este último. Sí, está bien. El senador Moreira dice que se le cayó el internet, por eso estaba afuera. Del demandado o grupo afectado, tendrá que decir. Para que quede coherente con la definición Ujú. del demandado o grupo afectado. ¿Les parece esa modificación? O sea, estoy de acuerdo en que hay que hacerlo coherente con el texto aprobado anteriormente, con las indicaciones anteriores. Presidente, Sí, su secretaria. no tengo la solución, pero por ahora, pero quiero plantear un problema, porque el grupo afectado, tal cual como está aprobado ahora, ¿no? De acuerdo a la indicación 25, dice grupo afectado, no necesariamente tiene domicilio. De ahí la incorporación de este inciso segundo en el que se había propuesto en el artículo cuarto, que distinguiera entre personas jurídicas y grupo de personas naturales. Porque si es una persona jurídica, podría ser a través de su representante legal y tiene un domicilio la persona jurídica, ¿no? El grupo afectado vamos a tener que probablemente generar, dado que se pretende que quede Está bien, del demandado queda bien. eso. Sí, está bien. Para ser consistente. Está bien. Bien. ¿Lo ponemos en votación bien. o si quieren con la misma... Está bien. ¿Qué van a poner en votación? Perdón, ¿qué van a poner en votación? Porque se me cayó el internet a mí, po. Eso estaba leyendo, Iván, porque se te cayó el internet. Sí, ahora me metí con el teléfono a hacerlo. Presidente, Estamos con la 27, ¿sí? yo estoy de acuerdo con la redacción del 3 con la 27. Ujú. Yo también estoy de acuerdo. Sí. Sin agregar el grupo afectado. No sin agregar porque está ahí, Bien. está en el demandado, que puede ser, Ya. ya lo definimos arriba, está bien. Perfecto. ¿Lo ponemos en votación, señor presidente? Sí, en votación. La indicación 27. Senadora Muñoz, ¿cómo vota? A favor. Senador señor Kass. Por favor. Senador señor Moreira. No, me puede, por favor, como estoy aquí tratando de arreglarme con el teléfono, ¿me puede decir cómo queda el artículo, por favor? Se agrega un artículo tercero T nuevo que dice: Tribunal competente. Será competente para conocer de la acción de no discriminación arbitraria el juez de letras correspondiente al domicilio del demandado o del demandante a elección de este último. Sí, voto a favor. Ok, muy bien. Senador Navarro. Ya, entonces, hagamos. Señor presidente, ¿cómo vota? A favor. Queda aprobado por unanimidad 4-0. ¿Está bien ahí? Bien, solo me piden Ahora, explicitar una cosa, eso sí, que algo que ha salido en los comentarios, que en la propuesta del documento, que está en colores, hay unas citas a pie de página que no necesariamente reflejan un acuerdo de todos los asesores. Eso quería dejar claro, me lo dicen por interno, sobre todo senadores de la oposición. En mi caso, Yam, que participó, no hay un acuerdo. Por lo tanto, eso quería dejarlo ahí como también para que lo tengamos claro para el futuro, digamos, de las discusiones que demos con las indicaciones propuestas. Presidente. Sí,
Sí, para dejar claro que por eso yo comentaba que ese es el documento que se había concretado la semana pasada, el día jueves, pero que no era la versión final necesariamente. Por eso, de hecho, cuando mostré el documento no mostré directamente las notas a pie de página, porque entiendo que tiene unos alcances distintos durante el día de hoy, de hecho, exactamente. Muy bien. No, era simplemente para que quede claro y se puede enviar el definitivo a la Secretaría y a todos los senadores de la comisión. Perfecto. Bien. Continuamos con la siguiente, Jimena, por favor. Sí, la indicación 28, que entiendo que hay un acuerdo para el artículo 4. Leo la propuesta de los asesores del presidente. ¿Ya? Claro. Sí. Artículo 4. Legitimación activa. La acción de no discriminación arbitraria podrá interponerse por cualquier persona natural, por su representante legal, por su cuidador en caso de encontrarse en situación de discapacidad o dependencia, por quien tenga de hecho el cuidado personal o la educación del afectado, circunstancia esta última que deberá señalarse en la presentación. Asimismo, la acción de no discriminación arbitraria podrá interponerse por una persona jurídica a través de su representante legal o por un grupo de personas naturales cuando éstas hubieran resultado directamente afectadas. También podrá interponerse por cualquier persona a favor de quien ha sido objeto de discriminación arbitraria cuando este último se encuentre imposibilitado de ejercerla y carezca de representantes legales o personas que lo tengan bajo su cuidado o educación, o cuando aún teniéndolos, estos se encuentran también impedidos de deducirla. ¿Puedes subir un poquitito el texto, por favor, para poder verlo desde el principio? Ya me perdí. Ahí está, en el medio. Estamos leyendo en el medio, ¿verdad? Sí. Esa, claro. No, ya la pude leer completa. A mí aquí lo único que me falta, presidente, es el grupo de personas, que lo eliminaron. Ahora, en este caso sería incompatible con lo que aprobamos el 25, ¿no? El inciso segundo. A la secretaria le pregunto. O al ejecutivo que nos pueda informar. ¿Cuál sería la opinión del Ejecutivo y la Secretaría sobre la compatibilidad para que quede coherente el texto? Pero nosotros aprobamos en el inciso primero, o sea, en el artículo tercero, que era una persona o grupo de personas. Y aquí también hace referencia el inciso segundo del artículo cuarto, que puede ser por una persona, y ahí distingue jurídica o natural, o sea, por un grupo que puede ser personas jurídicas o personas naturales. No veo dónde estuviera la incoherencia o contradicción. Presidente. ¿Sí, su secretaria? Tal vez incompatible es una forma, sí, una forma de decir incompatible porque en el fondo es reiterativo. Porque en el fondo el origen de esta propuesta es cuando el artículo tercero, aprobado recién por la indicación número 25, no contenía la legitimación activa, entendiendo por legitimación activa quienes pueden presentar la acción. Y por lo tanto, si ya está arriba, es reiterativo y puede provocar incluso confusión, porque si arriba dice, eventualmente, dice por el artículo 25 quedó aprobado como, perdón, la indicación número 25 quedó aprobada como esta acción será interpuesta por la persona o grupo afectado, ¿verdad? Y entonces aquí en realidad se daba otra redacción distinta a lo que podía entenderse por grupo afectado, distinguiendo personas jurídicas, que podría incluso no ser la persona jurídica directamente afectada, sino que podía ser una interposición de una acción por otra persona no afectada directamente, ¿me explico? La acción de discriminación, o por un grupo de personas naturales cuando estos eran resultado directamente afectadas, que hacía alusión y referencia a la expresión grupo afectado. Pero
esto se aprobó ya de una manera distinta, en una redacción distinta. Entonces, si bien no es incompatible, sí llama confusión porque es reiterativo. Esa es nuestra opinión. Y por eso se había propuesto esa redacción. No sé, no sé si me explico. Sí. Perdón, presidente, o sea que usted estaría, el Ejecutivo estaría en desacuerdo. Por su intermedio, presidente, más que en desacuerdo, senador Moreira, es que si ya se aprobó el artículo 3º de conformidad a la indicación número 25, pudiera, a nuestro juicio, llevar a confusión este inciso segundo del nuevo artículo 4, en el sentido de que primero se habla de grupo afectado y aquí se hace una distinción de personas jurídicas y grupo de personas naturales que hayan sido directamente afectadas. Ahora, si a la Comisión le parece que es una forma de desagregar la legitimación activa, que ya está como anunciada, anticipada en el artículo 3º aprobado por la indicación número 25, y esta es una forma de detallarla, también podría ser. Lo que quiero hacer mención no es el rechazo porque sí, sino que en el sentido de que dar cuenta, de poner sobre la mesa esta posible confusión. Eso, simplemente. Oiga, y subsecretario, ¿no será posible hacer que sea lo mismo de arriba, aunque sea reiterativo, para que no genere confusión? ¿O? Claro, arriba en el 25 se puede poner grupo de personas, en vez de grupo afectado, grupo de personas, que es lo, Sí. que, es lo Lo que mismo. pasa es que hay que definir si es que, porque son dos situaciones de grupos, por decirlo así. Uno, un grupo de personas naturales, un conjunto de personas, de alguna manera espontáneamente, digamos, que hayan sido afectadas, como por ejemplo, no sé, una serie de personas que postulaban a un cargo, ¿no? Que no están vinculadas previamente per se, ¿no? Necesariamente. Y otra es una persona jurídica, contiene un representante legal, con un domicilio específico, etc. Entonces, lo que debiera definir la comisión, a nuestro juicio, es si es que este grupo de personas afectados, que como quedó en la redacción en el artículo 3º, puede incluir también estos dos tipos, o a qué tipos de grupos se va a referir, solamente para que quede claro, o si no, se borra nomás el inciso segundo del artículo 4 y queda como, o se pone este inciso segundo, tal cual está propuesto aquí, en rojito, en la página de colores, como en el artículo 3º. En lugar de grupo afectado, poner por una persona, un individuo, por una persona jurídica a través de su representante legal, o por un grupo de personas naturales cuando estas hubieran resultado directamente afectadas, consistente así con el interés de la senadora Muñoz de que quedara ese tema, el de la legitimación activa, es decir, quién puede presentarlo, en el artículo 3º y no en un artículo distinto. Ahí podría... Ahora, lo que tiene el inciso segundo tiene un problema que no sale la persona, sale la persona jurídica, pero no sale persona natural. Es que eso está en el inciso primero, por su intermedio, presidente, senador Cast. Ah, verdad. Pero sí mismo, es verdad, perdón. Estaba puro. Es adicional en el fondo. Sí. En el inciso segundo de esta indicación de la 28, se podría especificar, digamos, para que no quede dudas, interpretación, que sean personas jurídicas sin fines de lucro que propendan a los fines afectados. Eso sería, porque en el fondo de lo contrario se abre la puerta a que empresas con fines de lucro puedan interponer acciones bajo esta ley, digamos. Pero se supone, ahí viene la precisión, presidente, que entiendo que solo a los afectados. O sea, aquí, porque a mí también me preocupa eso, que no se vaya a transformar esto en grupos de interés que busquen, o sea, que grupos que traten de lucrar con este tema. Claro, por eso creo que el tipo de personas es importante, personas jurídicas sin fines de lucro, ¿no? Obviamente los afectados tienen que propender a los fines afectados, pero creo que el tipo de personas no da lo mismo, creo que es importante especificarlo. No sé, se ofrece la palabra, ¿qué opinan sobre Presidente, ese punto? Sí, subsecretaria. solo voy a
plantear dudas, ¿puede ser? Sí, adelante. Inquietudes. Porque la acción de no discriminación, al menos en el entendido, por eso encontrábamos interesante poder exponer este mapa conceptual al comienzo, ¿verdad? La entendemos con o sin acción indemnizatoria, sino que la acción de antidiscriminación propiamente tal, que puede tener una acción indemnizatoria o no, pero que en su contenido más esencial está puesto en términos de, ¿cómo se dice? Suspender, suspender un acto discriminatorio o no avanzar en un determinado proceso porque se ha generado una omisión, ¿verdad?, discriminatoria. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, y solo lo pongo como duda, tal vez una manera de generar una consistencia entre lo aprobado en el artículo 3º por la indicación número 25 y este inciso segundo sería decir Si alguien quiere poner en duda la importancia de las primarias, Hablando, y los Felipe, candidatos de tu Chile Vamos, micrófono. desgraciadamente al mismo tiempo. Tu micrófono, Felipe. O si desde la Secretaría se le puede silenciar también, ¿no? ahí se silencia. Está silenciado, señor presidente. Están ocurriendo muchas conversaciones en paralelo en este momento. Sí. Sí. Mucha primaria, mucha primaria. Muchas negociaciones. Lo aprobado. Perdón, estimado. Supimos todo, Felipe, supimos todo. Por suerte no pasó lo a la mano. Pero te empezamos a avisar con tiempo. Bien, subsecretario, usted tenía la palabra, disculpe. Sí, estoy planteando una inquietud, duda. Una persona jurídica puede hacerlo respecto de la propia, una acción o omisión que hubiera discriminado a esa persona jurídica, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser con fines de lucro o sin fines de lucro, porque, por ejemplo, ¿qué podría ocurrir? Y lo planteo como una duda, si una empresa, una chica, digamos, que forma parte del mercado público, por ejemplo, se sintiera discriminada por una acción del Estado, ¿no? Y por lo tanto se discrimina a una persona jurídica en determinada concurso público o licitación. Ahora, por eso lo planteo como una duda, porque probablemente esto esté zanjado en la ley de compras públicas, pero la idea de poner persona jurídica está pensado en ese sentido, ¿no? En fondo que se discrimine en un proceso de selección, que en este caso estoy poniendo el ejemplo del mercado público, pero podría ser también en un proceso de distintos contratistas, por ejemplo, que presentaran sus ofertas a otra empresa, ¿no? Como terceros colaboradores de un producto o servicio mayor, no sé, se me ocurre. Porque esas empresas no necesariamente, al tener fines de lucro, lo van a hacer en torno a cualquier situación, ¿no? Sino que tiene que cumplir con la acción de discriminación. Y lo otro es que en el fondo esto no pudiera o no debiera pensarse que es una persona jurídica en representación de otros, o tal vez sí. ¿Qué pasa si una fundación, es decir, una corporación sin fines de lucro, o una fundación, por terceros afectados, interpusiera una acción de no discriminación? Y eso hay que clarificarlo, porque hoy día pareciera que no se puede hacer en representación de otros. Por eso digo que son dudas. La fundación es sin fines de lucro, esa es la diferencia. Una fundación que tiene una causa X, por una agenda X, es una organización sin fines de lucro. Por eso digo que la personalidad jurídica... Sin fines de lucro. Pero podría ser que una empresa, olvídese una empresa, una corporación, perdón, una organización con fines de lucro pudiera verse discriminada, ¿no? No pensemos en una empresa, sino que... Claro, por eso digo que una corporación, una fundación, una ONG, etcétera, que es sin fin de lucro, puede verse perjudicada y puede realizar acciones. El punto es dejar fuera a personas jurídicas con fines de lucro. Eso sea, presidente. Ahora, si es que un abogado, perdón, presidente, si un abogado
¿cómo entra ahí? Eso es lo que tiene una obligación, ¿no? Representante legal, pues, Representante legal. por su Claro, cuidado. pero ese es con fines de lucro. Eso depende, pues, sí. Presidente, el asesor del senador Navarro está pidiendo la palabra, el señor Uribe. Bien, no sé si había una palabra previa, no sé si, porque ahí... Señor presidente, muy breve, quiero sí, señalar. y después Es que acá nosotros tenemos un conflicto porque si tenemos una definición de lo que es, cuál es el objetivo de la ley, el objetivo de la ley es erradicar, prevenir, sancionar, reparar toda la forma de discriminación en contra de cualquier persona o grupo de personas. O grupo, entonces, cuando nosotros remitimos la acción de la no discriminación y cuando establecemos la discriminación activa, tenemos que atender que estamos también amparando a un grupo de personas. Y ese grupo de personas no entra acá, entra la discriminación arbitraria por el ente preso por cualquier persona natural, por su representante legal, por su cuidador en caso de, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando un grupo de personas es afectado? Por ejemplo, ya una comunidad lésbica. Es un grupo de personas que fueron afectadas. ¿Cómo se defienden? ¿Cómo representan la acción? Entonces eso es lo que yo creo que queda más descuadrado esto del propósito y objetivo de la ley. Eso es lo que yo estoy buscando, la armonía, la armonización. Por eso presentamos la indicación de legitimación activa y la definición de acción de no discriminación. Entonces, la acción de no discriminación. Las dos definiciones no puede excluirse al grupo de personas porque ocurren discriminaciones a grupos de personas. Entonces, Presidente, por su intermedio. Sí, estaba el asesor de... Ah, perdón. No, solo quería decir que está incluido el grupo de personas naturales en esta redacción. Aquí no hay un problema con eso, sino que no hay ningún problema con eso. De hecho, está así. Está incluido el grupo de personas naturales, senadora Muñoz, por su intermedio, presidente. Gracias. Bien, le ofrecemos la palabra al asesor, entiendo, el senador Insulza o el senador Navarro. Eso Navarro. Los dos asesores del presidente están pidiendo la palabra. Señor presidente. No vi quién pidió primero, pero ambos le damos la palabra brevemente a ambos. Yamadir Uribe la pidió primero y después Nicolás Godoy. Bien. Señor presidente, honorable comisión, muy buenas tardes. Solamente quería precisar lo que en nuestra lectura fue el espíritu del acuerdo, particularmente en relación a la redacción de ese inciso segundo en cuestión. Cuando se tomó el acuerdo, pensamos en que la persona jurídica que interpone la acción es efectivamente una persona jurídica afectada, tenga esta o no fines de lucro. Por ejemplo, ¿qué pasa si un grupo de agricultores mapuche aduce que ha quedado fuera de un espacio en virtud de su adscripción étnica? Entonces esa persona con fines de lucro, creemos efectivamente, podría presentar una acción de no discriminación arbitraria. En el caso de que, por ejemplo, fundaciones presenten una acción de no discriminación arbitraria por la discriminación de un particular, creemos que podría estar contenido en el artículo cuarto, pero en el inciso primero, cuando habla de su representante legal, en circunstancias de que en ese caso la fundación intercedería como representante legal del particular afectado. Es eso, señor presidente, que es como yo creo que fue el espíritu del acuerdo, digamos. Bien, muchas gracias. El asesor del senador Insulza. Presidente, por su intermedio saludar a los senadores y a la señora senadora y a la subsecretaria también de Derechos Humanos. Como decía recién el asesor del senador Navarro, durante la conversación que tuvimos la semana pasada al revisar este punto, empezamos a analizar diversas hipótesis. Y, por ejemplo, respecto al tema de la persona jurídica, efectivamente nosotros creíamos que se debería abarcar también la posibilidad de que sean tanto personas jurídicas con fines de lucro como sin fines de lucro. Y, por ejemplo, también surgió otro
otra hipótesis. ¿Qué pasa con una compañía de teatro que pide los permisos correspondientes para realizar una obra que, por ejemplo, esté protagonizada por personas trans? Y finalmente el municipio, después de algunos indicios, podría uno surgir la posibilidad de que el permiso se deniega producto de su orientación o de su condición de género, por ejemplo, de su orientación de género. Y finalmente entonces llegamos a la conclusión que en ese caso efectivamente ocurriría una discriminación por una categoría sospechosa, lo que a nuestro parecer debiese dar lugar a que esa compañía de teatro pudiera demandar y efectivamente también recibir una indemnización de perjuicios, que alguien podría decir que también puede ser un daño no solo a la persona jurídica, sino que también a las personas que conforman esa compañía de teatro, y en ese caso también creíamos que se podría dejar abierta la puerta para que las personas individualmente, y algunas concurrieran al juicio y otras no, porque no querían ser parte, pero en definitiva abarcar tanto a la persona jurídica, que es esta compañía de teatro, como también a los miembros de la compañía, que son finalmente quienes sufren el menoscabo producto de esta discriminación. Y también pensamos no solamente en personas jurídicas, ¿qué pasa con personas naturales? Puedo poner ejemplo también de un club de adulto mayor que tenga su personalidad jurídica y que también sufra alguna discriminación, o estos mismos clubes que no siempre tienen personalidades jurídicas, pero que se aglutinan y son personas más bien morales, como se les denomina también en otros casos, que también pueden verse afectados, y ahí también consideramos que sería bueno que pudieran también acceder a la acción de no discriminación. Grupos también, entendemos que pueden alguna política pública o algún acto o definición pública afectar a un determinado grupo de la sociedad, que no necesariamente estén entre ellos coordinados, pero que pudieran coordinarse para poder realizar la presentación de estas acciones producto del menoscabo que sufren por alguna de las categorías sospechosas. También creemos que se debía dejar abierto abarcar esa hipótesis, y nosotros creíamos que con la redacción que se presenta, esas hipótesis pueden ser abarcadas. Y a propósito de eso, bueno, una de las notas al pie que se hizo alusión hace un rato respecto al documento, que eso es una discusión que tendrán que ustedes sostener más adelante, presidente, es respecto si se puede permitir o no la indemnización de perjuicios a todo evento, a cualquier persona que, por ejemplo, quiera realizar un juicio, una litigación estratégica. Y ahí, claro, ahí habría que revisar con mayor precisión si en el caso de una litigación estratégica donde no necesariamente hay una persona que se sintió afectada y que está siendo representada por esa institución que está realizando esta litigación estratégica, nosotros creemos que no se debe acotar simplemente al caso en que el afectado dé su consentimiento para litigar, sino que también se deje abierta la puerta para la litigación estratégica de interés público, pero ahí precisando bien, de acuerdo a la discusión que ustedes tengan, si ese litigio estratégico por una cuestión de un grupo más bien difuso se pudiera también acceder a una indemnización de perjuicios. Pero para concluir, y también tomando el caso que puso la subsecretaria Recabarren, nosotros también, o personalmente yo creo que el caso de por ejemplo, discriminaciones en empresas en los casos de licitaciones, ahí tienen sus acciones específicas en la ley de compras públicas, pueden acceder al Tribunal de Compras Públicas por principio de no discriminación también, de igualdad de las partes en una licitación. Entonces, nosotros creemos que ellos ya tienen un procedimiento para acceder a la justicia en caso de verse afectados por discriminaciones en los litigios, y por lo mismo nosotros creemos también que esta ley no necesariamente va a ser para incluirlos a ellos. Nosotros pensamos más bien en estos otros casos que planteé anteriormente, presidente. Presidente. Muy bien. Subsecretaria, sí. Sí, yo quiero agradecer la intervención de Nicolás y de Jamadier, en el sentido de poder precisar el sentido de esa propuesta. Efectivamente, como lo señalé cuando intervine, el ejemplo de una empresa, en el caso de licitaciones públicas, puede estar, probablemente está el principio de no discriminación e igualdad, que también de igualdad y no discriminación que se le aplica a ellas también frente al Estado, ¿no? Debe tener sus propias normas en las normas de compras públicas. Sin perjuicio de eso, me sumo a los ejemplos señalados por tanto Jamadier como Nicolás en el sentido de los asesores, en el sentido de que también instituciones, fundaciones o personas jurídicas con fines de lucro, como podrían ser las que ellos mismos nombraron, pudieran verse afectadas por una acción de no discriminación
entendiendo un sentido amplio del objeto de la ley, ¿no? En el sentido de que es una persona, grupo de personas. Entonces, en ese sentido, solo precisar mi ejemplo, lo que lo puse como ejemplo y lo puse como, lo tiré sobre la mesa en términos de inquietud, ¿verdad? Para poder precisar el alcance de lo que señalé. Y me sumo a los argumentos de los dos asesores que recién expusieron. Muchas gracias. Bien, entiendo que igual que en la indicación 29 se puede, o sea, de hecho está más, mejor precisado este punto y podemos dar el debate ahí, por lo que podríamos poner tal cual en votación la indicación 28, tal cual está, digamos, la propuesta. Señor presidente, pone en votación la indicación 28 aprobada por los asesores. La propuesta del Ejecutivo. En la del Ejecutivo, esta propuesta que se leyó, ¿no? La que acabo de leer, sí. Sí, es la propuesta acordada, no la indicación del Ejecutivo. Muy bien. Senadora, señora Muñoz, ¿cómo vota? O sea, yo me voy a abstener en esto. Senador Kast. Senador señor Kast, ¿cómo vota? Senador señor Moreira. Entiendo, para que me corrija, secretaria, estamos votando esta indicación que está de acuerdo al Ejecutivo, ¿así entendí yo? Así es. Voto a favor. Senador señor Navarro. Senador señor Navarro, ¿cómo vota? Despierte, Navarro. ¿Perdón? Senador Navarro. Ahí sí, a favor, señora. Vamos con el... Señor presidente, ¿cómo vota? A favor. Queda aprobado por 3 votos a favor y una abstención. Ahora corresponde entonces la indicación 29. Dice así. De los honorables senadores señora Muñoz de Álvarez, señores Insulza, Latorre y Navarro, para incorporar un inciso final del siguiente tenor. Si la discriminación tiene carácter generalizado, afecta a sujetos múltiples, comprometiendo el interés colectivo o difuso de uno o más grupos colectivos discriminados, la acción también podrá ser presentada por personas jurídicas sin fines de lucro, constituida a lo menos con 3 meses de anterioridad a la presentación de la acción. Se considerarán de interés colectivo a las acciones que se promuevan en defensa de derechos comunes a un conjunto determinado o determinable de personas discriminadas, ligadas o no con el ofensor por un vínculo contractual. Son de interés difuso las acciones que se promueven en defensa de un conjunto indeterminado de personas discriminadas. Bueno, aquí damos o sea, está un poco la discusión que veníamos dando también en la indicación anterior, está mejor precisada. Bueno, se ofrece, en principio estoy obviamente de acuerdo con esta indicación que la presentamos en conjunto con la senadora Muñoz, senador Insulza y senador Navarro, entiendo también, ¿no? Ofrece la palabra. Sí, presidente, ahí queda más precisado lo que buscábamos en la indicación anterior, así que yo estoy de acuerdo en mantener esta indicación.
Muy bien, se ofrece la palabra. Presidente, ¿qué haría así con las modificaciones? No, No, el original, ¿no? El es original. una indicación nueva. Perdón, es la, Sí, 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 no, vale. es la 29, no, sí. La 29. Vale, Sí. la tengo a la vista, vale. Sí, yo me equivoqué. No, es que tiene una camarita abajo, ¿no? Bien, se ofrece la palabra, si no la ponemos en votación. Presidente. Sí, no sé quién pidió la palabra. Secretaria. Su secretaria. Adelante. Gracias. Yo solo planteo que como aquí se señala, en el fondo sería como una hipótesis distinta o adicional, y lo planteo, lo pregunto, a la que se aprobó como inciso segundo del artículo cuarto recién. Porque, es decir, aparte de que la acción de no discriminación se presente por personas jurídicas con o sin fines de lucro, más un grupo de personas, en el caso que sea un interés de tipo difuso o colectivo, solo va a poder ser presentada por personas jurídicas sin fines de lucro. ¿Sí? Como una hipótesis adicional. ¿Es correcto? Ok. Gracias. Gracias, senadora. Sí. Y me dicen por interno que si se podría añadir al final la frase con la finalidad afín a los intereses afectados. ¿Cómo? Con la finalidad afín a los intereses afectados respecto a las personas jurídicas. Que eso tal vez faltaría explicitar. Donde dice son de interés difuso las acciones que se promueven en defensa de un conjunto indeterminado de personas discriminadas ahí. Es, a ver. ¿Cuál? A ver, le quiero ofrecer mejor la palabra a la asesora Yam Ayach. Si pudiera presentar la propuesta, Yam. Después le pido la palabra yo, presidente. ¿Ah? ¿Me escucho bien? Sí. Adelante. Señor presidente, lo que pasa es que tal como lo señalamos en la indicación que se votó precedentemente, las personas jurídicas de las que estamos hablando debieran estar, digamos, circunscritas a la finalidad que persiguen, es decir, debiera tratarse de personas jurídicas sin fines de lucro con una finalidad afín a los intereses afectados, no cualquier persona jurídica pudiendo demandar o accionar por acción antidiscriminación. Tiene todo el sentido que luego de la frase personas jurídicas sin fines de lucro, se señalara con finalidad afín a los intereses afectados, que fue la misma propuesta que se hizo respecto de la votación anterior. O sea, estamos hablando de cualquier persona jurídica. Yo diría que es necesario decir que es una persona jurídica con finalidad afín a los intereses afectados. ¿Y dónde iría eso? ¿Acá? Sí, eso, explicita. Este inciso iría después de la... donde dice, la acción también podrá ser presentada por personas jurídicas sin fines de lucro con finalidad afín a los intereses afectados, constituidas a lo menos. Se acota más. Luego de la palabra lucro. Ya, me queda claro. Sí. Muy bien. Bien, ahí está la propuesta. Pidió la palabra el senador Iván Moreira. Sí, presidente, la verdad que yo voy a rechazar esta indicación,
porque encuentro que es una indicación bastante peligrosa, porque permite que personas jurídicas distintas a la víctima terminen demandando y además que puedan buscar indemnización de perjuicio sin el consentimiento de la víctima. Además, con la fecha de inicio de la sociedad anterior, 3 meses al inicio de la acción, se podrá crear una ONG con fecha posterior a que ocurran los hechos y anterior a la presentación de la acción. Yo quisiera, esa es la razón por la cual yo la voy a votar en contra, y quisiera que usted le pudiera dar la palabra para hacer algunas especificaciones jurídicas a mi asesor Raúl Araneda, que está a mi lado, si usted lo estipula, presidente. Muy bien, le damos la palabra a don Raúl Araneda y luego retomamos y ponemos en votación. Perfecto. Ya, habla. Bien. Esta indicación entiendo que tiene un carácter, entendemos que, como lo señaló el asesor del senador Insulza, es de la esencia del proyecto, pero nosotros entendemos que tiene un riesgo consustancial. Efectivamente, el artículo no señala si la víctima debe prestar o no, o las víctimas, o algunas de las víctimas deben prestar su consentimiento para la presentación de esta acción, considerando que como medios de prueba se va a acompañar informes, testimonio, absolución de posiciones de las propias víctimas sin que ellas hayan sido consultadas o tengan su consentimiento, se crea un precedente bastante peligroso por cuanto se limita la autonomía y la voluntad de esta parte de presentar o no presentar acción. Este artículo en su actual redacción no No sé si soy yo, no Sí, Yo no escucho nada. ¿Ahora sí? ¿Ahora ¿Quién sí? está hablando? Está muy bajito ¿Ahora igual. se escucha? Ah, ya, perdón. No se ¿Se escucha mejor? Ahí sí. Sí, tienes que bajar el micrófono tú, Iván. Ya, presidente, lo que queríamos señalar es que tienes que bajar ahí. Ya, sí. Este artículo, en su actual redacción, no discrimina o no señala o no distingue o no señala claramente que se requiera por estas organizaciones la autorización o consentimiento de la o las víctimas para la interposición de esta acción cuando se entienda que hay un interés colectivo o difuso. El interés colectivo o difuso se basa en uno o más hechos que pudieran tener un carácter que la hagan extensiva al resto de la comunidad o comunidades. En su actual redacción permitiría que ONGs de muy buena fe procedan a interponer acción cautelar o de indemnización de perjuicios sin el consentimiento de la víctima, porque aquí no se requiere cuando se entiende que está afectado el interés colectivo o difuso de uno o más grupos. A la vez, el requisito que coloca que las que las ONG estén formadas con 3 meses de anticipación a la presentación de los hechos y atendido que se aprobó una indicación en que el plazo de interposición de la acción es de 1 año, permitiría que se creen ONGs en fecha posterior a la ocurrencia de los hechos, pero con fecha anterior a la presentación de la acción, lo que podría sentar un nefasto precedente en cuanto a la interposición de acciones por parte de grupos interesados, más que en la defensa de los intereses de los individuos en las posibles indemnizaciones que se pudieran dar al lugar. Por ello es que entendemos que esta indicación no puede ser aprobada por lo menos por esta parte. Gracias, señor presidente. Disculpen, pero no funcionó el manos libres, para variar. Muy bien, ahí se escuchó mejor. Bien, si no hay más palabras, le pedimos a la secretaria que pueda poner en votación la indicación 29. Muy bien, señor presidente. En votación la indicación 29 con la modificación propuesta de agregar después de la palabra lucro
la frase con finalidad afín a los intereses afectados. Senadora Muñoz, ¿cómo vota? A favor. Senador Kass. Senador Moreira. En contra. Senador Navarro. Senador Navarro, ¿cómo vota? ¿Está hoy? Sí. A favor, señora secretaria. Señor presidente. A favor. Queda aprobado por 3 votos a favor y 1 en contra. Presidente, estamos sí. ahora y yo tengo otra comisión, presidente, así que... Sí, justamente iba a decir que ya llegamos a la hora. Ahí, perdón. Entonces, bueno, quedamos hasta acá. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta y los vamos a convocar, vamos a intentar acordar un horario para esta semana en que, tal vez no todos, pero que la mayoría pueda,